Bueno, y aquí seguimos en Café de la Tarde. Estamos con dos cámaras en Así vivo, es. una en Comodoro Pi, otra en el penal de Ezeiza. Lo cierto es que es inminente la salida de Julio Devido después de la indagatoria del juez Rodríguez allí en los tribunales de Comodoro Pi. Allí estamos y allí vamos a ir en cualquier momento, ustedes ya saben. Mientras seguimos hablando acá con los diputados Pablo López del Frente de Izquierda, Leandro López de Cambiemos y la diputada Alicia Siciliani del Partido Socialista en esta jornada, bueno, que también, bueno, habilita también para el análisis, para la discusión, para repensar algunas cosas a propósito de valores, ¿no? Que no debieran tocarse a lo largo de los años, independientemente de los vaivenes muchas veces económicos, ¿no? Porque muchas veces cuando la cosa anda mal perdemos de vista quizás la cuestión de la transparencia y nos dedicamos más a ver cómo está no nos ocupamos de estos temas, claro, totalmente. Nos perdemos de Ahora, vista eso. me parecía interesante lo que estabas hablando vos, Leandro, antes de que vayamos a la pausa, en cómo se dejó de invertir, porque es hora también que nosotros los argentinos, más allá de que creo que lamentablemente se nos enrostró esto de que la corrupción mata, algo que se utiliza muchísimo con la tragedia de Once, pero también para saber en dónde se dejó de invertir, ¿no? Estamos hablando de 7.000 millones de dólares, vos hablabas de Vaca Muerta. Y los impactos secundarios de la corrupción que generaban muertes, como la tragedia de Once, que generaban falta de desarrollo de potencial energético argentino, que generaban contaminación. Vos fíjate que traíamos fuel oil de Venezuela, también a cargo de Devido, para quemarlo y generar energía eléctrica. Fuel oil que es altamente contaminante, eso destruía nuestras centrales termoeléctricas. Digamos. Se hacía, bueno, lo de yacimientos carboníferos fiscales en el sur, algo inviable desde el punto de vista económico, porque se fueron a un lugar muy lejano donde la producción de carbón no era eficiente y no era una cantidad suficiente. Todo inventando cosas solamente a los fines de robar y de generar negocios. Entonces, no solo es lo que se pierde de sobreprecio, sino lo que se pierde en oportunidades de desarrollo genuino. También, ¿no? Rutas que no se hicieron, hospitales que faltan, viviendas que... Todo lo que falta en Argentina, que decía bien Alicia, la gente que hoy no tiene cloacas, que no tiene escuela, que le falta un montón de cosas, gran parte se explica porque estos tipos se llevaron el dinero de los argentinos cuando hubo mucha plata. La verdad que el gobierno anterior tuvo recursos como ningún gobierno en la historia de la Argentina porque la soja estaba altísima y cobraban mucho impuestos, o sea que era mucho dinero que se podría haber cambiado la Argentina. No había una planificación del desarrollo. La obra iba donde se podía coimear, donde se podía hacer el negocio. Alieto Guadañi nos contaba en una reunión, si hay alguien que sabe de toda la energía, es Alieto, que cuando deciden las hidroeléctricas en Santa Cruz, estaba en el número 17 esa inversión. Y ellos decidieron y comprometieron al Estado argentino, porque esa dimensión tenemos que tener. Cuando un gobierno democrático toma responsabilidades contractuales, después es muy difícil desarmar eso ante terceros, porque tomaron responsabilidades contractuales ante empresas y ante el financiamiento chino, cuando el gobierno de Macri viaja a China, bueno, los chinos dijeron, bueno, acá está la firma, y esto es responsabilidad del Estado. Entonces, nos metieron una central militar observatorio en Neuquén, es decir, si hay sobreprecios, por más que hayan firmado con China, y además hay cláusulas secretas que este gobierno no da a conocer. Es decir, y el vaciamiento, es cierto que hubo un vaciamiento, ¿no es cierto?, de todo el sistema energético. Ahora, ¿por qué no avanzamos también contra los empresarios responsables de ese vaciamiento? Es decir, acá, por ejemplo, tenemos el grupo Midling, ¿no es cierto?, que se llenó los bolsillos con los subsidios del Estado que otorgaba Devido a las empresas energéticas. Con esos subsidios no invirtió en mejorar el servicio. Se compró una petrolera y nadie le pide explicaciones y le metieron un brutal tarifazo a la población. Bueno, pero por ejemplo, Siciliano sí fue condenado. Está bien, tuvo que pasar una tragedia terrible. Bueno, pero ahí el entramado de corrupción quedó en primer plano, digamos. O sea, que los subsidios iban para el funcionamiento. Y para rescindir, seguro. Es cierto que hay que rescindir y revisar contratos, pero también tenés que tener elementos de prueba de avance de la justicia, porque si rescindís sin causas, terminás indemnizando. Nosotros ahora contra Cristóbal López le estamos sacando concesiones viales. Cristóbal López también, estamos avanzando, pero a medida que la justicia y que hay elementos, porque también el costo de romper un contrato después termina con juicios contra el Estado. Vamos a seguir con esto. Tenemos que ir ya mismo a Comodoro Pi. Ya vamos a volver. Allí está Jerónimo Mura. Jero, te vemos, te escuchamos. Buenas tardes, Diego. Así es, estamos frente a la entrada principal de Comodoro Pi porque, bueno, estamos aguardando lo que sería la salida
del exministro Julio De Vido, ahora exdiputado. Y bueno, nosotros nos ubicamos en una de las posibles salidas. Ustedes saben, aquí de los tribunales hay varias salidas. Este es el puesto 1. Se encuentra completamente cerrado al público. Se encuentra... ¿Ahí me escuchan? Hola. Hola, hola. Sí, Jero. Sí, Jero. Sí. Hola. Te escuchamos, ¿Me te escuchan? escuchamos. Ahora Sí, sí. ahora sí. Les comentaba, en esta salida, por lo menos este ingreso a Comodoro Pi, se encuentra bloqueado al público, nadie puede ingresar, nadie puede salir. Este es el puesto 1, la entrada principal a los tribunales. Así que bueno, estamos aguardando por la salida de Julio De Vido. De Vido que se cree que va a ser trasladado en los próximos minutos. Es inminente la salida del exdiputado De Vido. Se cree que en un primer momento vaya a ser llevado al hospital del penal de Seiza. Ahí se le van a realizar los estudios médicos porque hay que decir, De Vido es insulino dependiente. Esto es un dato importante a tener en cuenta. Y a partir de ahí va a ser trasladado, hay que decir, por ahora al penal de Marcos Paz. Así que bueno, estamos aquí, estamos aguardando por la salida de Julio De Vido de los tribunales de Comodoro Pi. Jero, además del enorme operativo de seguridad que se ha montado allí, que alcanzamos a ver, hay también allí curiosos que han acompañado en este momento la salida de De Vido, así como también lo hubo en la puerta de su domicilio en Avenida del Libertador, ¿o no? Sí, hubo algunos que se acercaron, algunas mujeres que vimos pasar con unos carteles, pero quedaban vueltas nada más para mostrar sus carteles, sus afiches frente a algunas cámaras. No era un grupo de 300 personas como vimos en Palermo. Acá eran tan solo 5 mujeres que venían por su cuenta. Se autoconvocaron aquí en la puerta de Comodoro Pi, pero que ya no se encuentran donde nos ubicamos nosotros. Sí, por supuesto, pedían la detención de Julio De Vido. Pero bueno, el clima que se vive acá no tiene nada que ver con el que previamente vimos en Avenida del Libertador, en Palermo. A propósito de climas, Nacho Grimaldi, que está en otra puerta en Comodoro Pi, nos contaba recién y nos mostraba un operativo muy fuerte. En esa puerta donde estás vos parece que está todo bastante tranquilo, ¿es así? ¿Jero? No. ¿Cómo? Disculpen. ¿Nos escuchás? Hola. Bueno, se está cortando mucho la comunicación. Bueno, vamos a intentar... Hay muchos problemas con el tema de la señal. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Jerónimo Mura. Él está ahí en una de las puertas de Comodoro Pi, en otra está Nacho Grimaldi, también bueno, con un fuerte operativo. Es inminente el traslado entonces de De Vido al penal de Seiza y allí estamos. Muy bien, seguimos mientras tanto aquí conversando en la mesa con los diputados que estuvieron hoy presentes en el desafuero de De Vido. Y este es otro de los puntos que yo creo que también nos debemos como sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con los fueros? ¿Están de acuerdo con que los legisladores tengan fueros? Está previsto en la Constitución, es una de las prerrogativas que tiene la Constitución argentina, pero fueron pensados y así deben ser interpretados para los dichos de los diputados. Cuando uno habla en representación de los ciudadanos, puede decir lo que piensa sin ningún condicionamiento. Pero no son fueros para delinquir ni para evadir la justicia. Entonces hay que interpretarlo en ese sentido. Muchos los han utilizado mal y entonces se ha sobreutilizado o se ha excedido las facultades que tenemos o el derecho que nos dan los fueros. Así que, bueno, hoy creo que se está poniendo en su lugar esa cuestión también. Yo creo que no es que lo utilizaron mal. Porque si un juez no avanza contra un diputado porque tiene fueros, el que está equivocado es el juez, ¿no es cierto? Sí, pero nosotros defendemos los fueros en el sentido de que un diputado, y por ejemplo en el caso nuestro, que acompañamos todas las luchas populares, podamos seguir acompañándolas sin ser perseguidos por eso. Hoy en Mendoza, por ejemplo, tenemos legisladores del Frente de Izquierda, lo hemos tenido en Salta. Yo he sido víctima de intentos de expulsión de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta por acompañar la lucha popular. Entonces también hay que tener en cuenta esto, digamos, los fueros son para que la acción política no sea perseguida, ¿no es cierto? Y no tiene nada que ver. Y no hay y sobre todo de quizá un opositor como ellos que no tienen tanta fuerza política, podrían ser detenidos. Por eso los que dicen que hay que sacar los fueros surgieron para compensar el poder económico. Nosotros tenemos que defender los fueros. Los fueros nos dan la potestad de investigar
a la corrupción, de investigar el poder económico, de investigar a los otros poderes del Estado, al poder político. Ahora, ¿son utilizados para eso? Bueno, si están mal utilizados, tenemos que hacer como hoy, desplazarlo. Claro, yo creo que después de lo que pasó hoy, la justicia tiene muy claro, el juez tiene muy claro que lo que tiene que hacer es pedir el desafuero. Como decía Pablo, rápidamente tienen que pedir el desafuero en cualquier investigación contra cualquier persona que los tenga. Pero recordemos cuando se quiso allanar el departamento de Julio Devido, también se utilizaron los fueros. Bueno, son interpretaciones, ¿no? Se utilizaron los fueros cuando se quiso allanar, se allanó 2 meses más tarde el departamento y obviamente no se encontró nada en ese departamento. Vos acabás de decir algo muy importante, porque en ese momento nuestro bloque pidió que se trate el desafuero para allanar el departamento. El oficialismo no quiso. Estaban negociando con el kirchnerismo, ¿no es cierto?, el tratamiento rápido y el veto de la ley contra los despidos. Por eso postergaron el allanamiento, que incluso había hasta un proyecto del propio oficialismo para el allanamiento y no lo quisieron poner en la sesión donde nosotros pedimos que se discuta eso y se postergó el debate. Es Ahora, decir pero para que estas cosas no sucedan. Bueno, entonces hoy el oficialismo dice que ellos vienen a acabar con la corrupción. Bueno, en aquel momento postergaron un debate que era el allanamiento del domicilio donde Devido tuvo el tiempo para borrar todas las pruebas que podría haber tenido en su domicilio. Claro, pero en ese caso igual ustedes qué piensan, ¿se puede allanar el departamento de un diputado o no? No es cierto, alcanzan. Es más, dice que estábamos negociando la ley laboral y votamos distinto que el Frente Victoria. No es así, digamos. Es más, ocurrió, podemos ver las taquigráficas. En julio lo quisimos pulsar a Devido y ustedes no quisieron. Está todo registrado. Ustedes ven fantasma o conspiración en todos lados, nosotros no creemos que sea así, creemos que con este gobierno falta muchísimo, pero se está avanzando y hay un compromiso firme del presidente Macri de luchar contra la corrupción y eso es evidente, de todos los ministros, de ponernos a disposición de la justicia, de presentar pruebas, de acercar los expedientes que nos encontramos en todos los ministerios con un montón de causas. Ahora, perdón, la ley de fueros lo que permite es absolutamente todo menos allanamiento y detención. ¿Estoy en lo correcto, allanamiento no? necesita una autorización. Intervención telefónica tampoco. Intervención telefónica y detención. Bueno, digo, hay que buscar alguna manera para que estas cosas no sucedan, porque está bien que ustedes estén defendiendo los fueros para otros puntos, como el que bien marcaste vos, pero la verdad que tener que pasar por todo este proceso que llevó muchísimo tiempo y que, como decía Alicia, fue porque en este momento el clima social lo está permitiendo, por ahí, si esto mismo sucedía hace 5 años, no podíamos hacerlo. Entonces no podemos depender del clima social. Yo creo que en algún punto tiene un grado de razonabilidad que un juez no pueda decidir, digamos, por sí mismo, allanar la vivienda de un diputado. Porque así como puedo ordenar el allanamiento de un corrupto como Devido, te puede allanar tuya. Digamos. Lógico, tiene un grado de razonabilidad. El problema es si la Cámara, cuando tuvo que tratarlo, lo trató de manera inmediata, lo postergó 2 meses. Ese es otro tema. Además, no tengamos la idea de que la justicia es el poder del Estado perfecto, que todo lo puede. No, entonces yo me quiero defender también de la justicia. Está lejos de eso. Porque armarte causas en este país. La Cámara de Diputados no puede votar tampoco automáticamente un pedido de desafuero. Tiene que analizarlo en particular cuando llega, si corresponde o no corresponde. ¿No es cierto? Es decir, porque podría haber también, ¿no es cierto?, en otro caso, no es este el caso de Devido, pero ahora podría haber un diputado otros casos que con fueros, dice, yo también me quiero defender de la justicia, porque armarte causas en este país, digo, ¿qué nos queda a nosotros, no? Imagínate. Por eso es tan importante. Exacto, por eso es tan importante poner en la agenda el tema de la reforma de la justicia. Es una necesidad. ¿Por qué los jueces no pagan impuestos a las ganancias? Ahora que estamos hablando de reforma impositiva y de déficit fiscal. ¿Qué hace que ese poder del Estado tenga esa prerrogativa? Bueno, tenemos que empezar a analizar eso, porque la justicia es la garantía de la democracia. Si no hay justicia, y no tenés democracia, porque la ley te protege, pero las reglas la hace cumplir la justicia. Yo me quedé con lo del diputado que dijo que tal vez Máximo era el que venía. ¿Tenés alguna información de que se puede venir un pedido de desafuero a Máximo Kirchner? pero es un diputado nacional que tiene varias causas que está siendo investigado, y en el caso Tesur creo que hay muchos elementos, está procesado, o sea, con un avance de la investigación importante. Así que sospecho que si avanza como viene avanzando, debería ocurrir en algún momento. Y volviendo a la justicia, perdón, hay que recordar que hay mucho sistema judicial que es provincial, pues estamos aquí ante la justicia federal y en las provincias es aún peor en muchos casos.
el mal funcionamiento de la justicia, ¿no? La justicia dicta al poder político, los gobernadores que designan a los jueces, la impunidad en las provincias, en los feudos, en las provincias del interior es mucho más grande, quizás incluso que en el sistema federal, que ya es mucho decir, ¿no? Entonces, también hay procesos que tienen que producirse dentro de las provincias que desde Nación no las podemos hacer, pero que hay que impulsarlas. Sí, nosotros somos partidarios de la elección popular de los jueces. Pero quería ir a un dato político que yo señalé también en la sesión, y que es la ausencia del kirchnerismo. Y no solo la ausencia del kirchnerismo, sino el silencio del bloque justicialista. El que armó Diego Bocio con Urtubey para darle los votos que Macri no tenía por ser una minoría. Ese silencio, esa ausencia, más que, digamos, una imposibilidad de defender a un corrupto como debido, es una señal política de una incapacidad brutal para hacer una oposición al gobierno que viene por todos los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, nosotros, lógicamente, creemos que los trabajadores tienen que construir su propia alternativa política frente a un régimen, ¿no es cierto?, que ha gobernado para los empresarios y sigue gobernando para los empresarios. Es un tema aparte, el tema de la oposición, encontrar una oposición importante a este gobierno es un tema aparte. Ahora, volviendo al tema debido, ¿ustedes creen que debido podría llegar a hablar, y en el caso de hablar, apuntar a Cristina Fernández de Kirchner? Sí, es probable, no sé, hay una red de connivencia entre ellos que otros no han hablado hasta ahora, pero sí está la figura del arrepentido y sí, obviamente sabe mucho, y yo creo que él no era el jefe, él respondía a alguien arriba que es Cristina Fernández de Kirchner, así que yo creo que puede ocurrir, si bien hasta ahora no ha ocurrido con otros funcionarios que están detenidos, él tranquilamente y el cruce de investigación y demás va a ir vinculándolo siempre a él con el presidente de la Nación, Cristina o Néstor, ¿no? ¿Alicia? Sí, yo lo deseo profundamente. Yo no sé si lo hará, pero ojalá que lo haga y que podamos empezar a desentrañar el sistema, porque si no va a quedar en debido, como decía Pablo. Y desentrañar ese sistema es proteger a los trabajadores, porque la corrupción la terminan pagando los trabajadores. Totalmente. Eso es así. Y lo tenemos que entender y ojalá que debido pueda hablar y tengamos cada vez mejores leyes de delación premiada. La ley que está en Brasil, que se acogió de Brecht, claro, que permitió que se caiga todo un sistema en Latinoamérica. Han caído vicepresidentes, presidentes, están presos. Es muy importante. También fue muy importante la investigación periodística sobre los Panama Papers. Todo, la revolución tecnológica del siglo XXI nos tiene que servir para transparentar. Tenemos que correr el velo de lo que se hace con los dineros públicos. La Cámara de Diputados estamos avanzando muchísimo en información en la web, en las cámaras de diputados de las provincias. He visto que María Eugenia Vidal en el día de hoy o de ayer empieza a poner la lupa sobre las cámaras de diputados y las cámaras de senadores, los congresos, qué se hacen con los dineros públicos, las licitaciones de obra pública en internet con transparencia, porque el financiamiento de la política, eso es algo muy, muy importante, porque la red de corrupción muchas veces la justifican los militantes, y lo he oído, que es bueno para pagar las campañas, no se lo llevó a la casa, mirá qué bueno. He escuchado justificaciones de ese tipo. Bueno, la verdad que la política es una actividad muy noble para la democracia, necesita dinero y necesita ser financiada para que todos tengamos la igualdad de oportunidades, pero tiene que ser transparente. Los ciudadanos tienen que saber. Ahora, vos, Alicia, recién mencionabas Brasil, ¿no? Brasil cuenta con leyes que nosotros no contamos, o sea que de esta manera nosotros contamos también con que se voten esas leyes. Así es, así es. Y Brasil tiene un presidente que tiene una enorme cantidad de denuncias de corrupción y nadie lo saca. Por lo tanto, digamos, dejo de ser un ejemplo, digamos, de transparencia, es el ejemplo de un régimen que está sosteniendo a un presidente corrupto que le está imponiendo un brutal ajuste a sus trabajadores. Ese es el papel que le han asignado al presidente corrupto de Brasil. Es decir, no podemos decir es que el Poder Judicial tiene independencia. Ahí está el punto, pero el presidente, el juez Moore se animaron a investigar al presidente en ejercicio. Sigue avanzando, no lo votó nadie, ¿no es cierto? Es decir, destituyó
yo bueno, esa es la situación política. Entonces, pero la situación de Odebrecht. Veamos todo lo que pasa. Bueno, pero ¿qué lo posibilitó eso? El sistema político se financiaba con Odebrecht. Si vos te financiás con Odebrecht y todo un sistema de corrupción, todo se cayó como un castillo de naipes, Pablo. Todo eso aparece también porque el imperialismo empieza a disputar en Brasil el manejo de los hidrocarburos que lo manejaba Odebrecht. Entonces hay que tener en cuenta todos los elementos. Yo creo que Debido no va a hablar. ¿No es cierto? Yo creo que Debido no va a hablar. Puede ser una especulación, nada más, ¿no es cierto? Capaz de mañana habla. Pero pensás que no habla. Yo creo que no va a hablar, pero si él habla, él, digamos, tendría que decir todo, no solamente, digamos, lo que le ocupó de su gobierno, sino todos los empresarios que hoy siguen siendo beneficiados y no tienen que recibir ningún premio por eso. Por eso nosotros hemos rechazado la ley del arrepentido, porque... no crees en los incentivos vos, Pablo. Está bien, no crees en los incentivos. En el deber ser. Lo que pasa es que hablar a cambio de nada, eso sería un cuento de hadas que no existe. Bueno, tampoco están hablando, existiendo la ley. Es decir, es una realidad objetiva. Es decir, no están hablando ni existiendo la ley. Tenemos que prevenir la corrupción. Yo creo que el gobierno debería fomentar. Claro, el gobierno debería fomentar los organismos de control. No puede ser que en la oficina anticorrupción esté una funcionaria del gobierno, afín al gobierno. Yo creo que una de las reformas que debería plantearse el gobierno de Macri es fortalecer con personas independientes o de la oposición para hacer controles cruzados, la oficina anticorrupción y todo eso. Bueno, en las mesas, si nos convocan a las mesas, diremos esto, porque la prevención es lo mejor. Cuando la corrupción ya es un hecho, ya tenés el mal hacia los trabajadores. Estoy totalmente de acuerdo. Y después tenés que desarmar todo el sistema, es más difícil. Hagamos que la prevención está buena hacerla mientras tanto, pero mientras tanto también hay que juzgar a los corruptos y demostrar a la sociedad, con esto que dijiste vos al comienzo, que hay un símbolo. Igual yo creo que costó, yo creo que después de la tragedia de 11, la sociedad se dio cuenta que la corrupción, como viste la frase, la corrupción mata. Porque antes, recordemos, ¿no? Porque el pueblo argentino es bastante de decir, bueno, roban pero hacen, o hacer la vista gorda, o coimear a un policía, y no significaba nada. Y como que empezamos a ver que si la plata no va donde tiene que ir, puede morir 52 personas como una tragedia de 11, o puede morir la gente porque las rutas no se hacen. Es complicado. O que si coimeas a un policía, puede ser que el micro, ¿viste? La gente lo que pasó en Mendoza. En Mendoza, vos coimeás a un policía, el chofer, y después se matan. O ¿sabés qué, Víctor? Algo tan simple como pensar que si algún familiar nuestro tuvo algún hecho de inseguridad en una esquina y murió, lamentablemente, y en esa esquina no había un patrullero, ese patrullero no estuvo ahí porque no hubo plata para ese patrullero. Esa plata se fue a los bolsillos de alguien. Es para que nosotros empecemos a tomar conciencia de esto, ¿no? Eso de lo que decís de la sociedad, yo creo que antes la sociedad estaba resignada. Toleraba, me parece. Toleraba, pero también porque no veía que, o creía que era todo lo mismo. Y yo creo que ahora se generó la expectativa y la esperanza de un porcentaje de la sociedad importante de que se puede gobernar de otra manera, que podemos tener María Eugenia Vidal gobernadora, que antes decía es imposible que alguien le gane el conurbano a los varones, es imposible contra eso. Entonces la gente estaba resignada, decía, bueno, acostumbrémonos a vivir en esta miseria y que estos hagan lo que quieran en el poder. Ahora, como ven que hay otra forma de gobernar y hay otros dirigentes políticos que han surgido, la gente vuelve a tener esperanza y exige y va a exigir cada vez más. Y ojalá si sea ahí que nos pongamos la vara cada vez más alta para que el próximo presidente sea mejor que Macri y el que siga sea mejor y así sucesivamente hasta llegar al desarrollo que queremos, porque hemos recuperado la esperanza en la Argentina, volvemos a confiar, volvemos a creer que la impunidad se puede terminar y eso es muy positivo. Bueno, Pablo tiene otra visión, seguramente. Claro. No, porque, mira, si realmente habría otra forma de gobernar, el propio Macri, por ejemplo, tendría que estar diciendo cuáles son las responsabilidades de su empresa en todos los casos de corrupción, ¿no es cierto? O él, por ejemplo, intentar licuar la deuda del Correo Argentino. No es un acto de corrupción, por más que digamos, lo haya intentado por mecanismos, digamos, que podrían ser legales. Bueno, pero ellos te lo que está diciendo es que se resolvía porque no se podía, no sé, de alguna manera se tenía que resolver la deuda. No es un conflicto de intereses, él se está beneficiando a sí mismo. Y recordemos que Elisa Carrió, antes de denunciar a Debido, denunció a Mauricio Macri, y hoy forma parte de su gobierno.
Ella lo El explicó. presidente con los Panama Papers se presentó, le hizo un juicio a su padre para que traiga la información. Digamos, su capital que tenía antes de entrar a la presidencia lo puso en un fideicomiso ciego, hizo un montón de gestos. Por ejemplo, que van en el permitir con un decreto de necesidad y distinto. urgencia modificar una ley para que sus familiares puedan blanquear capitales, no es un acto de corrupción, por más que, es decir, Cierto, no. ¿Cómo que no es cierto? No, yo no lo llamaría, era acto de corrupción, sí puede ser dudoso, Es discutible, debatible, digamos. discutible, Lógico. pero no lo Lógico llamaría que acto de corrupción, ¿no? Bueno, no, porque hay una usan mecanismos diferencia. legales No para podemos un beneficio embolsar todo en para el la mismo lugar. propia Hay conflicto de familia. intereses. Está muy Hay bien. conflicto de intereses. Yo estoy trabajando mucho sobre el sistema de salud. A mí me parece una cuestión muy relevante el sistema de salud para el desarrollo y para los recursos públicos. Y en el sistema de salud hay conflicto de intereses. Estamos analizando en el cambio que hicieron en el PAMI. Son funcionarios que venían de empresas públicas que tenían interés. Sí. Entonces, todos sabemos, y no somos tontos, que renunciás a una dirección de una empresa, pero el que se queda es tu amigo o tu pariente o tu testaferro. Entonces, ese conflicto de interés lo tenemos que ir analizando, mirando atentamente, denunciando, viendo los contratos cruzados. Y para eso hay que prevenir y para eso hay que tener organismos de Totalmente, control. clarísimo. Porque yo creo que hay total independencia sí, de la justicia lo y último. cualquier juez hoy puede investigar Sí. el poder sin ningún problema y eso es muy saludable para cualquier sistema. Les agradecemos enormemente a los tres por Gracias a este ustedes. tiempo. A ustedes. Bueno,